Oliver Galindo, maestro en Derecho, miembro activo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, @Oli Galindo. Ha transcurrido, pues ya estamos por cumplir un año desde el día que la Secretaría de Educación Pública, en ese momento encabezada por Esteban Moctezuma, a quien siempre voy a felicitar por la medida adoptada, fue el primero que puso orden. Si hubiéramos continuado en la Secretaría de Educación Pública con las aulas abiertas, bajo el esquema manejado por Andrés Manuel López Obrador o por López-Gatell, pues habríamos tenido infinidad de más fallecidos en México. Niños, jóvenes, estudiantes. La decisión de Esteban Moctezuma fue extraordinaria y decidió porque un muy amigo de él, una gente muy cercana, notario, le dijo: Esteban, o cierras en contra de quien sea y de como sea, de la instrucción que recibas, o cierras, porque esto viene muy duro, muy duro. Y le hizo caso. Y sin duda, pues eso de evitar las clases presenciales en todo el país nos llevó a un buen rumbo. La medida, que en un principio parecía muy sensata, se prolonga más de lo esperado y nos damos cuenta que en varios países han intentado regresar y algunos lo han logrado, otros no. Y parece que México va a empezar una etapa, y lo digo hoy, que es 15 de febrero, en donde le van a dar la orden a la secretaria de Educación Pública de que sí o sí regresen las clases. Y creo que eso va a ser un jolgorio. Así es que, Oliver, ¿este regreso a clases será a punta de amparos? Cuéntanos. Hola Fernanda, muy buenos días, un placer acompañarte. Pues no lo sabemos todavía. Justamente el día de hoy se dio un relevo en la mañanera. Esteban Moctezuma sale, entra Delfina Gómez como nueva secretaria de Educación y parece que ciertamente la directriz es intentar que los niños puedan regresar a clases presenciales en México. Me parece que es una medida sensata, como lo fue en su momento el cierre. Como bien lo mencionas, de hecho el cierre no fue algo que se dio nada más en México, fue una medida que adoptaron prácticamente todos los países. Sin embargo, y en la medida en la que se fue controlando la pandemia en cada uno de esos países, se le ha dado prioridad a intentar que los niños regresen a clases. En Japón, por ejemplo, los niños estuvieron fuera tan solo un mes. En España regresaron en septiembre pasado. En Gran Bretaña le han dado gran prioridad a su regreso. En Francia también. Entonces, ahora en México existen cada vez más voces que empiezan a preguntar cuándo va a ser el momento en el que sobre todo los más pequeños, que son quienes sufren más afectación por estar lejos de sus pares, afectaciones emocionales, afectaciones en su desarrollo también académico, ¿cuándo van a poder regresar a clases? Y aquí es donde surge la pregunta que nos toca a veces a los abogados y a los jueces también, que es, ¿existe un derecho por parte de los menores que se pueda ejercer por medio del juicio de amparo para regresar a clases presenciales? Ya hubo una escuela que lo hizo así desde el año pasado. A partir de noviembre tiene una suspensión provisional que dio el Poder Judicial de la Federación, después una suspensión definitiva ¿Es la y de le ha permitido... Campeche, Oliver? ¿Es la No, escuela de es un colegio de Campeche? Ciudad de México, Fernanda, Ajá. está en Lomas de Chapultepec y tiene una suspensión del 16º juzgado en la Ciudad de México desde el año pasado. A ver, permíteme. Esta escuela abrió por sus pistolas. Dijo: yo abro y a mí no me importa. Y entonces, Pues es una escuela que promovió un juicio de amparo junto con varios padres de familia que deseaban reclamar el derecho de sus hijos a tener un cierto grado de actividades presenciales. ujú, No volvieron a clases ordinarias ni de manera masiva, pero sí se permitió por medio de este juicio de amparo que tuvieran los menores un cierto grado de actividades presenciales en lo que se le ha llamado
estos centros de aprendizaje comunitario, en donde no van propiamente a clases, pero van a una especie de orientación emocional y académica también. Y entonces lo lograron, regresaron. ¿Cuál es la historia? Lo lograron, presentaron su demanda ante el juzgado de distrito. El juez consideró que en efecto existía un derecho superior de los infantes y que estaba justificado con ciertas medidas sanitarias que pudieran tener actividades presenciales para no afectar en mayor medida su desarrollo y también siempre y cuando contaran con el consentimiento y la responsiva de los padres. Y bajo esa premisa se permitió que regresaran a ciertas actividades. Este tipo de suspensión, que al día de hoy está vigente, es lo que ha desencadenado también la pregunta por muchas otras escuelas particulares que, por supuesto, se preocupan por el desarrollo de los menores, pero también creo yo que se preocupan por toda la situación de estar cerrados durante tanto tiempo y la posibilidad de que incluso en algún momento tengan que cerrar en definitiva. Em, ¿Qué crees que pase? O sea, ¿existe un derecho de regresar a clases presenciales? Miren, en un caso como estos, lo que tienen que hacer los jueces es ponderar los derechos que están en conflicto. Es indudable que es un tema controversial. Hay derechos, por un lado, de la población en general, hay un derecho a la salud. Existen riesgos, por supuesto, para los menores, aunque la experiencia y los datos arrojan que son menores en realidad para ellos. Existen riesgos también para los docentes que participen en estas actividades. Y por el otro lado, está un interés superior de la infancia. Y estamos Ujú. hablando de toda una generación de mexicanos que prácticamente durante un año se ha visto privado de clases presenciales. ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener para esta generación de niños el haberse visto privado de estas actividades presenciales durante un año? Hay estudios muy serios que indican que podría ser una afectación importante. Entonces, la pregunta que al final se tienen que responder los jueces es, ¿qué sucede cuando estos dos derechos entran en conflicto? Por un lado está el derecho a la salud de la comunidad, de los padres, en fin, de los docentes, y por el otro lado también está el interés superior de los menores, que podría ser que en ciertas circunstancias, si sus padres lo aprueban, si ellos deciden asumir el riesgo y si la escuela también decide asumir los riesgos y poner a los docentes que estén de acuerdo con ello, entonces, la pregunta es si estos niños tendrían derecho a acudir a clases presenciales a pesar de que la autoridad educativa lo haya prohibido. Pero a ver, Oliver, vaya, se suspendieron clases por seguridad de los niños. Es decir, es una decisión de Estado el no ponerlos en riesgo, que a mí me parece fue una gran decisión de Esteban Moctezuma, porque si como estamos con la cantidad de muertos, pues imagínate, porque no solamente es un derecho de los niños. ¿Qué dicen los maestros? Hay maestros que no quieren regresar, que no tienen la edad para ponerse en riesgo, no tienen las condiciones de salud para ponerse en riesgo. Quizá los niños estén sanos, pero los maestros no. Entonces, ¿cómo abordas ese panorama? Me parece muy interesante que si bien hay un derecho a las clases presenciales, pues también, vaya, es decir, la Secretaría de Educación Pública puede obligar a que se abran las escuelas sí o sí. No lo creo, es un punto que debe discutirse a profundidad, pero por ejemplo, en ese caso, teníamos la situación que ya se dio de Campeche. En Campeche tenían semáforo verde y en teoría con el semáforo verde la Secretaría de Educación Pública ya permite que se regrese a clases presenciales. Sin embargo, no puede obligar, entre otros, a los docentes a enviar, a acudir a las clases presenciales precisamente por el riesgo que tienen de contagiarse. Tampoco puede obligar a los padres a enviar a los niños a la escuela. Por eso es que se empezó a vacunar a los docentes en ese estado, pensando que con eso ya se podría regresar a las clases presenciales. Pero al final también existe, como dices, el riesgo que podría ser incluso muy menor, pero que existe para los niños también de enfermarse. Y ahí es donde tal vez tendrá que entrar en algún momento la decisión final de los padres, porque para que logremos eliminar el riesgo de manera absoluta para los menores en este regreso a clases,
Probablemente pasarán muchos años, Fernanda, porque el ritmo de vacunación que estamos llevando en el país hasta el momento es muy bajo. Incluso con la población vacunada, nada garantiza que estas vacunas van a ser ineficaces contra nuevas cepas. Y recordemos también que la vacuna por lo pronto no se está administrando a menores de edad. Entonces, tendrán que venir nuevos ensayos clínicos que no sabemos cuánto tiempo van a tardar para efectos de demostrar que las vacunas son eficaces y seguras en los menores. Entonces, la situación ante la que nos vemos es un año prácticamente de suspensión de clases presenciales y la amenaza y el riesgo de que esta suspensión de clases presenciales se prolongue cuando menos 1 o 2 años más. Entonces, por eso me parece que es un tema muy importante que debemos ya de poner sobre la mesa y también ver la experiencia que han tenido otros países, como es el caso de Uruguay, donde no se suspendieron las clases presenciales, sin embargo, se siguieron llevando en grupos pequeños al aire libre. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Muy bien, afortunadamente para ellos hasta el momento siguen con la pandemia bastante controlada. En el caso de España, también el regreso a clases fue polémico, no fue obligatorio, también se permitió que la gente decidiera si quería mandar a sus hijos a la escuela, y lo que las cifras han arrojado es que no generó un incremento importante en los contagios de COVID. Entonces, me parece que es importante ver a la experiencia que han tenido los países que han logrado estos regresos de manera exitosa, pero sobre todo también es muy importante que se respete el derecho y la decisión tanto de padres de familia como de docentes que no desean regresar a sus actividades por el riesgo que esto implica. ¿Cómo la ves, Oliver? ¿Qué crees que debamos de hacer en México sin poner en riesgo la salud, insisto, no solo de los estudiantes? Estamos hablando de los maestros. ¿Qué dicen los maestros al respecto? Los maestros están muy preocupados. Fue el caso de Campeche, también por eso es que se Claro. decidió empezar a aplicar la vacuna para ellos. Al momento lo que tenemos es un sistema en donde se permite que los estados que están en color amarillo del semáforo epidemiológico tengan este tipo de centros de aprendizaje comunitario que les permite regresar a un cierto número de actividades presenciales con un límite de aforo del 30% de la escuela. De nuevo, es una posibilidad, pero no puede obligarse a los centros educativos ni a los padres de familia a mandar a los niños a la escuela. Sin embargo, estos centros de aprendizaje comunitario no son lo mismo que clases. Me parece que lo que es urgente, Fernanda, es que la nueva secretaria de Educación pueda transitar de este régimen de centros de aprendizaje a un régimen mucho más parecido al que se tiene en España, en donde los padres pueden tomar la decisión de que sus niños continúen en actividades presenciales o que simplemente continúen la educación a distancia. Permíteme los spots QTF y regreso contigo, Oliver Galindo. Estamos tocando un tema toral para México. ¿Qué dice Oliver Galindo, el sindicato de maestros en México? ¿Qué dice? Porque es importante la posición de la CENTE y del CENTE. El sindicato demanda que el gobierno asuma la declaración de que el COVID-19 sea considerada como enfermedad profesional y de alto riesgo, con el cumplimiento de medidas preventivas y correctivas para la atención médica integral. Estás hablando de una cantidad de maestros y muy importante en México. A ver, yo te preguntaba, ¿el regreso a clases será este 2021 a punta de amparos? Amparos de las escuelas por abrir, amparos de los padres por no mandar a sus hijos, amparos de los maestros por no atender clases. A ver, explícanos, por favor. Me parece que aquí hay dos posturas. La primera que mencionas es la de las escuelas públicas, en donde por supuesto es muy importante lo que opina el sindicato de maestros. Claro. Y desde la perspectiva de ellos, no debe de regresarse a clases hasta que no haya vacunación, al menos para todo el cuerpo docente. Lo cual, al ritmo de vacunación que vamos, seguramente no se cumplirá, al menos en este año, en todo el país. Tendría que haber un verdadero plan muy estratégico
estado por estado y empezando por aquellos que empiezan a mostrar una menor incidencia de contagios para que puedan, al menos en esos estados, regresar. Ahora, en el lado de las escuelas privadas es totalmente diferente. Ahí han habido asociaciones de escuelas privadas que ya han presentado reclamos públicamente, lo han hecho en los medios, lo han hecho ante la jefa de gobierno, en donde ellos demandan abrir. Y la postura que dicen es, tenemos desde diciembre en pleno semáforo rojo, restaurantes abiertos, centros comerciales Eso que es un están hecho. abiertos al día Eso de hoy en la tienen Ciudad toda de la razón. México. Claro. Tenemos ahora el comercio informal que no ha cerrado un solo día desde que Bueno, inició la parques de pandemia. diversiones abiertos, Oliver, y no hay escuelas abiertas. Y la última prioridad, Fernanda, parecen ser las escuelas. Claro. Ese reclamo me parece muy interesante, me Muy parece que es algo interesante. que debe de atenderse. Ahora, eh, ¿qué postura hay del gobierno en Ciudad de México y qué postura hay en el federal? Porque sí me parece, y lo comenté cuando abrió Six Flags, y no era una cosa contra Six Flags. Era decir, ellos necesitan abrir, pero si ya está abriendo un centro de entretenimiento del tamaño de Six Flags, aunque sea al 30%, eso fue el año pasado, ¿por qué no abren las escuelas al 30% y vas eh, pues dándole digamos, de la lista de la A a la Z, pues vas eligiendo lunes, miércoles y viernes de la A a la M y de la N a la Z los otros 2 días? Digo, o reduces o abres espacios al aire libre, pero es un tema, las escuelas no se han tomado en cuenta en lo que estamos viviendo. Abrimos o morimos ha sido lo que han dicho muchos de estos comercios Fíjate. privados y bajo ese lema les han permitido gradualmente empezar a abrir. La jefa de gobierno de la Ciudad de México declaró que ella respetaba el derecho de las escuelas privadas para acudir al juicio de amparo si lo decidían. Sin embargo, esperaba que no lo hicieran así para no provocar un desorden conforme a los lineamientos que hasta el momento está dirigiendo la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿cuánto tiempo más puede sostenerse esto? Vaya, los niños difícilmente podrán manifestarse como lo han hecho los dueños de los restaurantes, pero sí existen muchos padres de familia que además también han visto trastornada su vida familiar ante la imposibilidad de llevar a sus hijos a la escuela. Recordemos que existen muchas madres y padres solteros en este país que necesitan en ocasiones de salir de sus hogares para poder trabajar y dependían también de las escuelas para poder cuidar a los menores al menos durante parte del día. Ellos llevan un año sin tener estas posibilidades y tal vez dejando a los niños en la custodia de algún amigo, en el mejor o en el peor de los casos, no lo sé. Entonces, sí es un tema que se tiene que atender. Ojalá que no sea punta de amparos, pero yo anticipo que si no se toma una medida que permita el regreso gradual, cuando menos en el sector privado, sí creo que el sector privado podría empezar a promover juicios de amparo para regresar antes de que acabe este año. Ahora, tomar temperatura, uso de cubrebocas, ¿es suficiente? ¿Nos da garantía a los padres que con eso, digamos, pueden regresar a un ambiente donde pues se garantice que no se contagien? Nada de esas medidas puede garantizar que no van a haber contagios en los niños. Lo que se hace es tomar medidas preventivas con base en la evidencia científica que se tiene hasta ahora, tomar temperaturas. En ocasiones se han pedido pruebas de COVID aleatoriamente, si no en los niños, sí en los familiares, una vez al mes, por lo menos en otros países. Se ha pedido que las clases en la medida de lo posible se lleven a cabo en espacios abiertos o con mucha ventilación, que los niños mayores de 6 años utilicen cubrebocas, por ejemplo, es la medida en España. Entonces, todas esas medidas van disminuyendo el riesgo de contagio, pero de ninguna manera lo eliminan. Por eso es que es muy importante que los padres que decidan enviar a sus hijos en esas circunstancias a la escuela tengan toda la información sobre el riesgo que ello implica y en su momento firmen alguna responsiva en donde acrediten que conocen todos los riesgos que podrían estar corriendo al enviar a los niños a la escuela a clases presenciales.
Oliver, explícanos, Oliver Galindo, por favor, el caso España. ¿Qué ha hecho bien España que debemos de aprenderle? Y si hay dueños de escuelas que me están escuchando, privadas en este caso, porque, insisto, las públicas por el sindicato se manejan de otra manera y tendrán que manejarse de otra manera. Como dicen los maestros, nosotros no vamos a acudir hasta que estemos vacunados. Las privadas se pueden manejar de otra forma, porque también podrías ahí pedirle al padre de familia o a la mamá que se mochen con las pruebas, que el hijo lleve la prueba de que es negativo cada 15 días, cada 3 semanas. Digo, ¿cómo es el caso España que funciona para ver cómo se puede implementar en México el regreso a clases? Pues lo más importante que ha hecho España, me parece, es primero darle prioridad al asunto junto con Gran Bretaña y Francia. Le dieron prioridad porque también son países que han sido azotados muy fuertemente por el COVID, a diferencia del caso de Japón, por ejemplo. Ellos sí enfrentaron una gran mortalidad en sus países. Sin embargo, ponderaron el daño que los menores, sobre todo, pueden sufrir por la ausencia de clases presenciales, y lo que decidieron es: vamos a darle prioridad sobre todo a los menores hasta el primer grado de la secundaria. Se establecieron desde el gobierno medidas muy claras. Algunas son medidas obligatorias, otras son simples recomendaciones. Para todas las escuelas se estableció un sistema para certificar que los estaban cumpliendo, y al final se informó a la población que como padres tenían el derecho de enviar a sus hijos a la escuela si así lo deseaban, pero también, ojo, y es muy importante, se respetó el derecho de todos aquellos que quisieron seguir en clases a distancia para que pudieran seguir en clases a distancia hasta que no estuviera vacunada toda la población. Yo creo que esa es la gran lección que podemos aprender de España. Creo que sí podemos, aunque seamos un país que está sufriendo mucho con la pandemia, podemos hacer un gran esfuerzo para que al menos los niños más pequeños de nuestro país, que son la próxima generación de mexicanos, no resientan de manera tan trascendente la ausencia de clases presenciales tan prolongada que han sufrido, y de esa forma tratemos de regresarlos al menos a algún tipo de actividades presenciales con todas las medidas que sea posible, y siempre y cuando esté de por medio la voluntad de los padres y también de los docentes que vayan a participar en las actividades. Yo creo que este tema no tarda, ¿verdad? O sea, hoy en el cambio, digamos, ya de Esteban Moctezuma, que se va de embajador de México en Estados Unidos, la señora Delfina, la maestra Delfina, que entra como secretaria de Educación Pública, yo no le doy más de una semana o dos a que este tema ya sea un tema tomado muy en serio desde la parte federal. No sé qué opines tú. Totalmente de acuerdo, Fernanda. De hecho, estuve también atento a la mañanera del día de hoy, y pues la parte protagónica fue la educación, por supuesto por el cambio de estafeta en la Secretaría de Educación Pública, pero muchos periodistas aprovecharon para preguntarle al presidente y también a la antigua secretaria y a la nueva secretaria Delfina qué planeaban hacer para regresar a los niños a la escuela. Cada vez los medios están más activos preguntando con respecto a estas actividades presenciales, cuándo se permiten, cuándo no. Tenemos los semáforos definidos hasta el 28 de febrero. Yo creo que la nueva secretaria sí debe de tomar como uno de sus retos fundamentales el transitar a un sistema que permita que este año y no el próximo la gran mayoría de los niños mexicanos puedan regresar a actividades presenciales. Este año, y yo te diría próximamente, no finales, yo te diría próximamente. No, Cuando no menos el veo, próximo ciclo escolar sería lo sí, no, mejor. no, no veo lejano ya la posibilidad de que, no, yo lo veo antes, Oliver, porque, mira, el manejo que han tenido no ha sido el adecuado. Y tampoco lo van a manejar adecuadamente en el regreso a clases, así es que estaremos viendo que se regrese pronto, eh, para bien o para mal de la población en México, por cierto, para bien o para mal de la población en México. Te mando un abrazo, Oliver, qué gusto y qué enterado estás. Gracias, @Oli Galindo, por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, Fernanda, muchas gracias por la invitación.